Santo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados, y entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bendito Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, guíe esta enseñanza. Reconozco que te necesito, reconozco, Padre, que tú eres el que puede traer libertad a cada uno de nosotros para recibir la palabra, para recibir el alimento que tú tienes para nosotros. Ayúdame, mi Dios. Sea usted, mi Dios, ministrando los corazones. Es usted que tiene poder. Ayúdanos a conocer tu palabra y a enseñarnos a vivir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Las promesas para el pueblo de Israel eran libertad. A través de Moisés, Dios sacó a su pueblo para darle libertad de la esclavitud física en que estaba el pueblo de Israel, y llegar, hermanos, a la tierra prometida, llegar a la meta. En el cristianismo, para la iglesia, hermano, es algo parecido. Dios tiene para nosotros la promesa de hacernos libres, y nos hizo libres. Porque dice su palabra: y conoceréis la verdad. Y conocimos la verdad, que es Cristo Jesús. Y la verdad nos hará libres, y nos ha hecho libres. La palabra de Dios nos enseña que éramos esclavos del pecado, que vivíamos esclavizados del pecado. Pero, hermanos, también nosotros tenemos una meta a la que tenemos que llegar. Ellos tenían una meta física, una libertad física. Nosotros, hermanos, la promesa es llegar a la meta donde está nuestro Señor Jesucristo. Es una libertad espiritual. La Biblia dice, hermano, Filipenses 3:14, dijo Pablo: prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y nosotros proseguimos a la meta, hermano. Esa era, hermano, la promesa para el pueblo de Israel. Y la iglesia, nosotros también tenemos, dice la palabra, preciosas y grandísimas promesas. En el versículo 2 dice la palabra de Dios: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que ve en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La palabra de Dios dice: te acordarás. ¿Qué propósito tendría Dios, hermano, para decirle a su pueblo: te acordarás? Te acordarás de todo el camino. ¿Cuántos recuerdan, hermano, cómo andábamos antes, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón? Cuando decíamos que éramos cristianos y que éramos creyentes, pero en verdad no conocíamos a Dios, ni teníamos a Dios en nuestra vida. Vivíamos como nosotros queríamos. El propósito de Dios, hermano, que su pueblo se acordara que siempre que hubo necesidad, Él estuvo allí. Amén. Dios nunca nos abandonó, hermano, y Dios nunca nos abandona a
nosotros. Aunque su pueblo se rebelaba, su pueblo se acordaba de su Dios y clamaba y Dios le respondía. Amén. Porque Él es fiel. Él siempre lo sustentó. Aleluya. Pero había una cosa que dice aquí la palabra de Dios. Y te afligió y te hizo tener hambre. Dios permitió cosas, hermano, al pueblo de Israel. Dios permitió cosas malas que les pasaran, que padecieran hambre. Pero dice, pero te sustentó Jehová. La Biblia dice, hermano, Jehová tu Dios te trajo 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios sabe todas las cosas, hermano. Dios sabe si nosotros soportamos una prueba, soportamos adversidades. Dios sabe todo. El propósito de Dios al permitir la aflicción del pueblo, hermano, era para que el pueblo se acordara de su Dios, hermano. Para ver si su pueblo también en la adversidad era capaz de acudir a Él. Gloria al Señor. Dios sabe todo, hermano. El propósito era que el pueblo se diera cuenta de su necesidad. Yo digo, hermano, es una bendición de Dios sentir la necesidad de Él. Amén. El propósito de Dios era la necesidad, es que el pueblo sintiera la necesidad porque Él quería bendecir. El versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Gloria al Señor. Es como una repetición del otro versículo, hermano, pero con otras palabras. La palabra nos enseña que hay dos necesidades muy importantes en el ser humano y que debemos atender. Las necesidades materiales, las necesidades físicas, pero también las necesidades espirituales. Nosotros sentimos el hambre y la atendemos, ¿no? Vamos a buscar qué comer. O si tenemos necesidad material, vamos a buscar el trabajo, vamos a buscar el sustento. Pero el propósito de Dios para este pueblo, hermano, para la iglesia, es que su pueblo también pueda sentir la necesidad, el hambre de Él. Porque hay dos áreas que los humanos debemos atender, no nada más lo físico y material. Amén. Y por eso Dios a veces permite esas cosas, hermano, para que su pueblo se acuerde y empiece a sentir la necesidad de Él. Amén. ¿Usted ha sentido la necesidad de Dios? Y hay mucha gente que no siente la necesidad de Dios. Y yo le puedo decir, toda la gente necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios, pero hay quienes no sienten la necesidad de Dios. Y qué bonito es sentir la necesidad de Dios, hermano. Amén. Es una bendición. Nosotros, hermano, atendemos las cosas físicas, las cosas materiales para tener esta vida pasajera, esta vida física, temporal, que nomás dura unos años. Pero el alimento espiritual que debemos atender y el que más descuidamos muchas veces, ese es para vida eterna. Amén. Estas dos cosas, hermano, hacen que tengamos vida. ¿Cuánto dicen amén? Dice la palabra de Dios
y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. ¿Sabe qué representa el maná? Lo espiritual, lo de Dios. Representa a Cristo mismo, hermano. ¿Cómo debemos atender nuestra vida espiritual? Aunque la palabra de Dios dice que era una comida física, es una comida material, pero está comparándolo con lo espiritual, con lo de Dios, porque dice, te sustentó con maná, comida que no conocías tú. Y así Dios, hermano, cuando no lo conocíamos, Él nos dio de ese maná. Amén. Ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Se fija, hermano, la comparación? Te doy maná para que sepas que no solo de pan, no solo lo físico, hay que alimentar. Te doy maná, que es lo espiritual, que es lo de Dios, para que te alimentes espiritualmente. Amén. Gloria al Señor Jesús. Es bien fácil, hermano, atender el hambre física. Ahorita saliendo, hermano, los que no desayunaron van a llegar bien hambrientos a su casa y van a comer. ¿Sí? Yo, hermano José nos ha enseñado, es necesario también atender a la vida cristiana, nuestro ser, con el alimento espiritual, hermano. Así como nos debilitamos por no comer, también nos debilitamos espiritualmente por no atender esa necesidad de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Es una bendición poder sentir la necesidad de Dios. Amén. Y así como Dios le dijo a Israel, y te acordarás de cómo en la necesidad yo te sustenté, así también, hermano, nos dice a nosotros, acuérdate cómo llegaste a mí. ¿Qué hubo en nuestra vida que nos hizo, hermano, acordarnos de Dios, buscar de Dios? Y aunque teníamos una religión, pero cuando vino la oportunidad y alguien nos habló de Dios, porque así es Dios tan bueno, hermano, que sabe nuestra necesidad y nos manda a alguien que nos hable de la palabra. ¿Cómo veníamos que nos acordemos de cómo Dios nos redimió, cómo Dios nos rescató y que podamos valorar eso que Dios ha hecho por nosotros? Amén. Así como Dios le dijo a Israel, hermano, acuérdate, te acordarás, también nosotros no nos debemos olvidar de cómo estábamos y cómo andábamos antes de que Él viniera a nuestras vidas. Muchos de nosotros venimos a Cristo, venimos a los pies de Cristo por una necesidad, ¿sí o no? Yo recuerdo, hermano, yo le voy a decir, le voy a testificar, antes de conocer la palabra de Dios y ante una, ¿cómo se dice? Una aflicción, una angustia. Un día, estando soltero, yo conocía a Gris, pero pues nomás nos conocíamos. Y recuerdo que yo entré a un templo de la religión a la que yo decía que pertenecía. Recuerdo que allí me hinqué, doblé mis rodillas y no recé, sino que le platiqué a Dios lo que traía. Nunca lo había hecho, creo. Y yo creo que Dios me atendió mi oración de 30 segundos. Que dije, así es Dios, hermano. Yo no recuerdo haber fijado mi vista a nadie, simplemente llegué a ese lugar y le platiqué a Dios lo que yo sentía.
y que me librara de esas cosas. Él no se fijó dónde estaba. Y así como a Jonás, hermano, lo escuchó lo más profundo, desde lo más profundo, así también Él atendió mi oración tan pequeñita. Él vio mi necesidad. Y cuando estaba yo preparando esta enseñanza, yo me acordaba de eso. Y cómo Dios, hermano, para rescatarme, puso primero algo que me hiciera sensible, que me hiciera reaccionar, que me hiciera buscarlo. Y yo lo busqué donde me habían dicho que estaba. Pero, hermano, Dios quiere que clamemos con sinceridad y Él atiende. De ahí para acá, hermano, yo creo, por todo lo que me ha sucedido, que Él empezó a hacer su plan. Y ahora pues, hermano, aquí estamos sirviéndole como podemos, hermano, esforzándonos por hacerlo lo mejor posible. Dice la palabra de Dios que a un espíritu contrito y humillado Él no desprecia. Él es bueno, hermano. Y en esa bondad Él permite algunas cosas para que su pueblo tenga sensibilidad, para que su pueblo pueda sentir la necesidad de Él, para que no esté cauterizada su conciencia, para que no esté muerto más. La Biblia dice que nosotros, hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y cuando estábamos así, hermano, no sentíamos, éramos insensibles a la voz de Dios, éramos insensibles al dolor por el pecado. Un muerto no siente nada, hermano, pero cuando Dios empezó a traer vida, hermano, yo lo puedo decir en mi experiencia, empecé a sentir la necesidad de Dios. Empecé a ser sensible a que hay un Dios que todo lo puede, que todo lo ve, que todo lo sabe. Y que atiende al que está necesitado. Y cuando yo tuve eso, hermano, pude buscarle, pude ser libre para buscarle. La Biblia dice que debemos ser libres con la libertad que nos hizo libres. Y esto ya lo he dicho otras veces, hermano. ¿Cómo entendíamos la libertad cuando no teníamos a Cristo? La libertad, decíamos nosotros, es poder hacer lo que yo quiera. Y la libertad en Cristo, la libertad que Cristo nos da, es la libertad esa que nos quita todos esos estorbos que no nos permitían buscarle, que no nos permitían alabarle, que no nos permitían decirle, Señor, te amo. Eso no lo podíamos hacer sin Cristo, hermano. Esa es la verdadera libertad. Pero lo podemos hacer, hermano, cuando ya tenemos vida. La Biblia dice que nos ha rescatado y nos ha traído desde la muerte a la vida, de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Aleluya, ahora tenemos vida por Cristo Jesús, hermano. Y qué bendición poder sentir la necesidad de Dios. Y esto no solamente es para los que no conocen de Dios, sino para aquellos que conociéndolo se han descuidado. Amén. Gloria al Señor. Cuando Dios permite estas cosas es porque quiere que nos acordemos que lo tenemos a Él, que lo tenemos a Él, que Él es fiel. Dice el Señor, quizá ha visto gente que ha llenado una de las dos áreas. Está saciado, no tiene necesidad del alimento porque no tiene necesidad de riquezas porque tiene las cosas materiales, pero muchas veces este tipo de persona dice, yo tengo todo, pero no soy feliz. Yo tengo todo, pero siento que algo me falta.
Es ese algo, es el otra área que Dios quiere llenar, hermano, y que está desatendida. Y por eso dice la palabra que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios quiere llenarnos plenamente de su presencia. Gloria al Señor. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis. La enseñanza que traigo hoy, yo creo que va a estar muy cortita. Apocalipsis capítulo 2. Gloria a Dios. Amén. Voy a leer desde el 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Estas son palabras para la iglesia, hermano. Aquí dice que para la iglesia de Éfeso, pero quedaron escritas para que la iglesia las tomáramos, por ejemplo, y palabra para nosotros, consejo para nosotros, hermano. Y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Trabajas mucho y tienes mucha paciencia. Y está el Señor reconociendo las cualidades de la iglesia. Dice que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y son puras cosas buenas que Dios le reconoce a la iglesia. Y qué bueno que trabajemos, qué bueno que colaboramos cuando hay un evento, qué bueno que damos, qué bueno que hacemos cosas para Dios. Todo eso es bueno, pero son cosas físicas, materiales, que son buenas. Pero hay otra área en la que Dios dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿A qué se refiere con el primer amor? A cómo cuando conocimos de Dios, cuando Cristo nos perdonó y de veras sentimos su presencia y sentimos su perdón y el nuevo nacimiento, hermano, cómo deseábamos que hubiera culto todos los días. Ahora 3 cultos se nos hacen muchos. 2 cultos, no podemos ir a 2 cultos a la semana. Pero yo lo recuerdo, yo sé que a varios les ha pasado, hermano, que cuando ustedes vinieron a Cristo, fueron perdonados, sentían eso. Donde quiera que hubiera culto, ahí querían estar. No se querían perder ningún culto. No les daba pena traer su Biblia. Querían que los miraran, que traían Biblia, que ya eran cristianos. Y aunque no sabíamos nada todavía de la Biblia, hasta queríamos que nos preguntaran para testificar cómo, por qué sentí cuando Dios me perdonó. Y teníamos mucha necesidad y buscábamos la presencia de Dios, que orábamos más, buscábamos más de Dios, le alabábamos más. Y es lo que está diciendo Dios a la iglesia: has atendido un área, pero has descuidado otra, lo espiritual. Amén. Y todo hay que atenderlo. Y esta palabra, hermano, es para la iglesia, y la iglesia somos todos. La iglesia no nada más la congregación y el pastor está exento, todos tenemos ciertas carencias o fallas delante de Dios, hermano. Nos descuidamos. Por eso dice el Señor: recuerda por tanto de dónde has caído. Estabas, pero ferviente, estabas buscando mi presencia, me alababas de otra forma. Ahora nomás te veo que mueves la boca y volteas por otro lado, pero antes me alababas con tu corazón. Recuerda por tanto hasta dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras.
pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Aleluya. El Señor Jesucristo, hermano, el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia, en otras palabras, el Señor quiere decir dichosos, bendecidos, privilegiados, todos aquellos que pueden sentir la necesidad de alabarme, la necesidad de buscar mi presencia. Dichosos todos aquellos que no se rebelan y que atienden en las reuniones y buscan mi presencia. Bienaventurados los que tienen hambre, los que sienten la necesidad. Ahí no está hablando del hambre para el cuerpo, del hambre del cuerpo, sino del hambre del espíritu. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que tienen hambre de lo de Dios, que pueden sentir esa necesidad, gloria a Dios, y de hacer todo aquello que le agrada al Señor. Pero qué tristeza, hermano, por aquellos que no pueden sentir. La Biblia dice, habla de ¿cómo dice acerca de la conciencia? ¿Cómo dice la palabra? Cauterizada, ¿verdad? Cauterizada la conciencia, que ya es como una cicatriz, que no siente nada, que es insensible. Qué feo estar así, no sentir cuando le fallamos a Dios, cuando hemos pecado. Y qué bendición poder darnos cuenta a través de su Espíritu Santo cuando nosotros hemos pecado y el Espíritu Santo nos dice, has hecho mal. Ir a los pies de Cristo y pedirle perdón. Amén. Pero antes, hermano, cauterizada la conciencia, insensibles, complaciéndonos en toda clase de pecados y diciendo, no es pecado, no hago mal a nadie, soy buena gente. Aleluya. Esa es la palabra que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, amén. Insensibles. Pero un día, hermano, vino su Espíritu Santo y como allá en el valle de los huesos secos, hermano, empezó a trabajar, hizo una nueva criatura, hermano, sensible a la voz de Dios, que podía sentir la necesidad de Dios, que podía sentir dolor cuando le fallaba a Dios. Salmo 77. El Salmo 77 es uno de los 12 salmos de Asaf. Los salmos de Asaf son del 73 al 83 y el Salmo 50 también. Y cuando yo lo leo, aunque allí no lo dice, hermano, puedo percibir a un hombre que está recuperando su sensibilidad. Puedo percibir a alguien que estaba descuidado, pero que ahora está reaccionando. Y dice, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Gloria al Señor. Así somos nosotros, ¿o no? Invocamos a Dios. Se alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo.
me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Fíjense, hermano, lo que está diciendo el salmista. Se está acordando lo que él hacía para Dios, lo que él había dejado. Y por causa de lo que había dejado, ahora estaba en una angustia, pero estaba recibiendo la bendición de Dios, de sentir la necesidad de acudir a Él, hermano. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Mira, hermano, el diablo quiere vernos caídos, hermano, y que no nos levantemos nunca si caemos. Pero Dios es un Dios grande de misericordia. Amén. La palabra de Dios dice que su misericordia es para siempre, que nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? No, Dios no falla, hermano. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo misericordioso. Y el salmista se da cuenta, reflexiona, analiza y declara: la enfermedad mía es esta. Yo soy el que he fallado, dice el salmista. Enfermedad mía es esta. Yo soy el que me he despegado de Dios. Yo soy el que no he alimentado bien mi espíritu. Entonces me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Aleluya. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Y hermano, ¿cómo es Dios que permite la sensibilidad y nuestra reacción, hermano? Y que podamos reconocer y sentir la necesidad de Él. Dice el salmista: allí haré memoria de todas tus maravillas antiguas, de todas aquellas cosas que me unían a ti, Señor, de lo que yo hacía y me sentía tan bendecido por poder hacerlo, por poder orar, por poder congregarme, por buscar tu presencia. Haré yo memoria de esas cosas que me mantenían unido a ti. Ayer escuchábamos el consejo para los matrimonios y hablaba el hermano algo parecido. Acuérdate cómo la conquistaste. A lo mejor hasta con mentiras. Al cabo sí es cierto, hermano, muchos hacen. Puede ser. No, a ella nunca le dije nada, no nos dimos tiempo de platicar. Pues ahí están ustedes, hermanos. Muchas cosas bonitas, hermano. Muchas invitaciones a lugares, quizá. Y dice yo, pues casi nunca salimos, hermano, porque duramos 2 semanas de novio, que chance nos... ¿A dónde? ¿A dónde salíamos? Allá en el rancho, 2 semanas en el rancho. Y su papá, pues, nos tenía bien cuidadas. Pero sí se le escaparon. Pero ya ¿cómo se dice? Me distrajeron. Pero lo que yo les quería decir, hermano, las cosas bonitas que nos unían a Dios, comparándolo con las cosas bonitas que nos unían, ¿verdad? Porque el matrimonio, hermano, el noviazgo son puras cosas bellas, ¿verdad? Muchas.
Pero ya cuando están casados ya se van descubriendo todas las cosas negativas de cada uno y te tienen que acoplar. ¿Sí? Pero hay cosas en las que ya van concordando y se van uniendo, hermano. Y nosotros, para con Dios, debemos acordarnos. Dice la palabra de Dios: acuérdate, por tanto, de dónde has caído. Acuérdate lo que has dejado de hacer y que a mí me agradaba y que alimentaba tu vida espiritual. Porque las dos áreas se tienen que atender, hermano. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. La palabra de Dios dice: te sustenté con el maná del cielo. Y hablando de eso, el Señor Jesucristo, Él nos enseñó que Él es el verdadero pan que descendió del cielo, ¿sí o no? Pero espiritual. Gloria a Dios. Y dice la palabra: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y está hablando de un pan espiritual, hermano, que da vida para siempre. Él es el alimento, ese maná, porque el contexto cuando está hablando el Señor de esto, habla del maná primero. Del maná que recibió el pueblo de Israel. Y luego Él dice: yo soy el pan vivo, el pan espiritual que nos alimenta. Y luego, cuando estaba con la samaritana, ¿cuántos recuerdan de ese pasaje? ¿Qué dice? Al que beba del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Y dice también otro versículo: y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjese, todo lo que debemos llenar de Dios. ¿Cuántos han aceptado a Cristo en su corazón? Y vive pleno en el corazón. ¿O hay áreas en las que no debemos de entrar? Yo creo que a veces, hermano, hay que dejarle más espacio, ¿no? Hay que dejarle más espacio a Él. Hay que buscar más su presencia. Hay que buscar ese pan, hermano, ese alimento espiritual que nos sustenta. Y es bueno atender las dos áreas. La Biblia dice, hermano, y nos enseña que si no atendemos lo espiritual, estamos muertos. ¿Sí o no? Espiritualmente estamos muertos. Pero qué bueno es Dios, hermano. Dice el salmista: en mi angustia yo clamé a Dios. Dios permite cosas para que nosotros reflexionemos y para que Él pueda darnos vida, para que Él pueda empezar a hacernos sensibles y sentir esa necesidad. Podemos buscarle y recibir la bendición que nos quiere dar. Amén. Es bueno todo el trabajo que hacemos, pero hay que buscar su presencia. Y yo he enseñado, hermano, lo que más nos va a unir a Dios, nos va a llenar más, es la oración. La oración. Algunos creen que comerse un pedazo de pan y un jugo, eso es la comunión con Dios, y que eso es todo. Es parte de la obediencia a Dios. Lo principal, lo que nos comunica y nos une a Dios, es la oración. Amén. ¿Qué es tener comunión con Dios? Tener comunicación, tener relación con Dios. Yo recuerdo que decían: ya mi hijo ya hizo su primera comunión. Se presentó a un rito, una ceremonia. Pero en mi caso digo: ¿cuál fue la comunión que yo tuve con Dios ese día? Mi primera comunión con Dios fue cuando
Yo le dije, perdona mis pecados, y sentí su perdón. Y caí de rodillas delante de su presencia. Esa fue mi primera comunión con Dios. Mi primera relación con Dios. Pero luego hay que alimentar esa comunión con Dios. ¿De acuerdo, hermano? Póngase de pie.